¿Alguna vez te has preguntado por qué en ciertos momentos de la vida parece que todo está en ruinas a nuestro alrededor? Como si el caos se hubiera vuelto rutina, como si el silencio de Dios fuera más fuerte que cualquier clamor. A veces es en ese escenario de opresión, miedo y confusión espiritual donde Dios empieza a actuar de forma inesperada. Él no elige a los más fuertes según el mundo, ni a los más preparados según los hombres. Él llama a los sensibles, levanta a los improbables. Habla con quienes aún tienen el valor de escuchar, incluso en medio del dolor. En tiempos de los jueces, el pueblo de Israel vivía una de las etapas más oscuras de su historia. No había rey, no había dirección, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio juicio. Era un pueblo cansado, dividido, emocionalmente agotado. La opresión de los enemigos era constante. Los corazones estaban heridos, las familias destruidas, y la esperanza parecía haberse desvanecido. En ese escenario devastador, ¿quién imaginaría que la respuesta vendría a través de una mujer? ¿Quién pensaría que entre tantas voces silenciadas, Dios levantaría una sola voz que aún se atrevía a creer en la justicia del cielo? Débora no era solo una mujer. Era profetisa, jueza, consejera. En medio de una sociedad patriarcal y espiritualmente decadente, ella se convirtió en un faro, no por mérito propio, sino por estar disponible. Escuchaba a Dios cuando muchos se habían alejado. Se sentaba bajo una palmera, símbolo de firmeza en tiempos secos, y allí, con calma y sabiduría, daba dirección a un pueblo perdido. Su liderazgo no se marcó por la imposición de poder humano, sino por una profunda obediencia al llamado divino. Su valentía no nació de la fuerza física, sino de la fe que brota cuando se cree que Dios aún habla y aún actúa. Tal vez, al escuchar esta historia, te veas reflejado en las ruinas de aquel tiempo. Tal vez también sientas que vives en un mundo sin rumbo, enfrentando opresiones silenciosas dentro de tu propio hogar, sintiendo que tu voz no tiene valor. ¿Cuántas veces te has sentido demasiado pequeño, sin importancia, sin fuerzas para seguir luchando? ¿Cuántas veces has orado y todo ha permanecido igual, como si el cielo estuviera cerrado para ti? Pero hay algo que esta historia necesita recordarte. Cuando todo parece perdido, Dios levanta a quien Él quiere. No importa si el mundo no cree en ti, no importa si tú mismo dudas de tu capacidad. Si aún tienes un corazón que clama, un alma que escucha, Dios puede hacer de tu vida un instrumento de restauración. Débora fue esa señal, una respuesta viva de que Dios no se olvida de nadie, una prueba de que Él sigue llamando a personas simples para hacer cosas grandes, no por ellas, sino por Él. La palabra dice, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Y eso es lo que verás en esta historia. No solo hechos del pasado, sino un mensaje vivo para tu presente, un llamado para quien ya pensó en rendirse, un recordatorio de que, incluso en el caos, Dios aún restaura. Él aún habla, y puede estar hablándote a ti ahora. ¿Te habló algo esta introducción? Entonces sigue con el corazón abierto. Esta historia no es solo sobre Débora. Es sobre lo que Dios puede hacer a través de quien decide escuchar, obedecer y mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor se está derrumbando. Hay momentos en los que el alma se calla, no por elección, sino porque el peso del dolor se vuelve más fuerte que la propia voz. Son tiempos en los que orar parece inútil y la injusticia se extiende como una niebla que lo cubre todo. Muchos que siguen la fe cristiana conocen bien ese silencio angustiante. No el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia, ese que hace al corazón preguntar, ¿será que Dios aún me ve? ¿Será que aún hay justicia para mí? Así era en los días de Débora. El pueblo estaba dominado, no solo por ejércitos enemigos, sino por un miedo que lo carcomía por dentro.
La inseguridad reinaba en las familias. Había opresión en los caminos, temor en los hogares y una sensación general de impotencia. Las oraciones parecían chocar con el cielo y volver. Los enemigos se habían fortalecido tanto que hasta la esperanza empezó a callarse poco a poco. Y cuando el corazón deja de esperar, el alma comienza a enfermar. Quizá tú también te hayas sentido así, como si hubieras perdido el control de tu casa, de tu vida, de tu salud. Como si todo se estuviera desmoronando y tú solo observaras, sin poder hacer nada. Esa parálisis espiritual duele, porque aún crees, pero ya no sabes cómo actuar, porque amas a Dios, pero estás cansado de luchar, porque el alma está en guerra, pero el cuerpo ya no tiene fuerzas para reaccionar. Pero es justamente en ese punto, cuando la injusticia parece ganar y el miedo se instala como dueño de la casa, que Dios empieza a preparar algo nuevo. Él no espera que las circunstancias mejoren para actuar. Él se mueve en medio del caos. Y fue en ese escenario que apareció Débora, no como una guerrera con armas humanas, sino como una mujer con oídos espirituales atentos. Ella no esperó que todo estuviera resuelto. Surgió cuando ya nadie creía que habría un cambio. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esa promesa no fue hecha para los fuertes, sino para los que claman. No es una respuesta para quien tiene el control, sino para quien se entrega y confía, aún sin ver. Así fue con Débora, y así puede ser contigo. No es una vergüenza sentirse débil, no es falta de fe tener miedo. El error sería callarse ante el dolor y aceptar la injusticia como si fuera el final. Pero cuando el corazón vuelve a clamar, cuando el alma susurra aún con lágrimas: Señor, aún estás ahí, entonces algo empieza a moverse en el cielo. La justicia de Dios no falla, y Él sigue levantando voces, aunque sea una sola, para restaurar todo lo que fue corrompido. A veces, todo lo que necesitamos en la vida es una dirección. No necesariamente un gran milagro, sino una palabra que nos guíe, un gesto que nos renueve, una presencia que nos recuerde que aún hay propósito. Débora se convirtió en esa presencia en medio del caos. Una mujer común, pero con una escucha espiritual poco común. Ella separaba tiempo para Dios, incluso cuando todo a su alrededor gritaba desorden. Y fue precisamente en esa entrega silenciosa que su vida se transformó en un canal por el cual empezó a fluir la justicia divina. En tiempos donde los caminos eran peligrosos, ella permanecía firme bajo una palmera, un lugar simple pero sagrado. Allí escuchaba, aconsejaba, guiaba. Débora no buscaba controlar los resultados, sino que ofrecía lo que tenía: su fe, su escucha, su valentía. Y eso es lo que transforma vidas, no los grandes logros humanos, sino las pequeñas obediencias espirituales. Tal vez te preguntes: ¿pero qué puedo hacer si me siento tan invisible? O quizás pienses: no tengo suficiente conocimiento, no tengo fuerzas, no sé por dónde empezar. Y la respuesta es clara: empieza como Débora, en el silencio, en la oración, en el lugar donde nadie te ve, pero Dios sí, en el gesto que parece pequeño, pero que puede sanar a alguien. A veces, un simple consejo, una escucha atenta, una oración susurrada, es todo lo que alguien necesita para reencontrar el camino perdido. La palabra nos recuerda: sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Eso significa que nada de lo que haces con fe se pierde, aunque nadie lo reconozca, aunque estés cansado, aunque el mundo siga desordenado. Cuando el corazón está alineado con el cielo, cada acción lleva en sí la semilla de lo eterno. La historia de Débora sana una herida que muchos cargan: la idea de que solo son útiles los que tienen visibilidad o poder.
Pero la verdad es que Dios usa a los que tienen disposición espiritual. Él busca a los que están disponibles, no a los que están en el centro de atención. Y si en tu hogar hay caos, si en tu comunidad hay confusión, quizás Dios te está preparando justamente a ti para ser una voz de fe, una presencia de paz, una sombra de justicia. Puede que no tengas un cargo, un título, una gran elocuencia, pero si tienes valentía espiritual, eso ya es suficiente. Porque cuando el alma está firme, Dios actúa a través de ella, y donde sea que estés, ya sea en una cocina silenciosa, en un lecho de enfermedad, en una calle olvidada, ese puede ser tu lugar bajo la palmera, el lugar donde te conviertes en la respuesta para quien más lo necesita. Hay imágenes en la Biblia que dicen más que 1000 palabras. Y una de ellas, que atraviesa los siglos con delicada fuerza, es la palmera de Débora. Ella se sentaba allí, bajo un árbol en lo alto de una colina, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. A primera vista, puede parecer solo un detalle geográfico, pero espiritualmente esa imagen revela un secreto valioso. El lugar donde Dios habla no siempre es grandioso a los ojos humanos, pero es sagrado para quien busca su voz. La palmera, en su esencia, representa vida en medio del desierto. Sobrevive al clima seco, al viento fuerte, al calor abrasador. Sus raíces son profundas, silenciosas, firmes. Así era la fe de Débora. Soporta el clima seco, el viento fuerte, el calor abrasador. Sus raíces son profundas, silenciosas, firmes. Así era la fe de Débora. Mientras el pueblo corría, temía, callaba, ella se sentaba. Mientras muchos se escondían, ella permanecía. Aquel árbol se convirtió en símbolo de su llamado. Un lugar de sombra en medio de la opresión, un punto de dirección para quienes ya no sabían por dónde caminar. ¿Cuántos hoy viven rodeados por desiertos? ¿Cuántos corazones se han secado por falta de esperanza? ¿Cuántas familias caminan sin rumbo, heridas por conflictos, traumas, palabras duras y silencios prolongados? Y en medio de ese escenario, Dios todavía planta palmeras. Personas que, incluso heridas, permanecen. Incluso llorando, escuchan. Incluso cansadas, ofrecen abrigo, consejos, oraciones. Personas que se convierten en señales de la presencia de Dios en tiempos de oscuridad. La palabra nos dice, el justo florecerá como la palmera, Salmos 92:12. Esta promesa no habla de fama, sino de firmeza. No habla de visibilidad, sino de permanencia. Se trata de estar enraizado en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Se trata de ser un punto de refugio para quienes andan perdidos. Y tal vez eso es lo que más necesita el mundo hoy. Presencias silenciosas, pero llenas de Dios. Tú puedes ser esa palmera, no por tener todas las respuestas, sino por estar firme, no por controlar todo, sino por confiar. No por conocer el camino, sino por señalar al que es el camino. Así como Débora, tal vez tu mayor ministerio no esté en grandes acciones, sino simplemente en permanecer donde Dios te plantó, escuchando, aconsejando, intercediendo. Y aunque nadie lo vea, aunque parezca poco, el cielo lo reconoce, porque es en esos pequeños lugares, bajo árboles olvidados, donde Dios realiza los mayores encuentros. Fue allí, bajo la palmera, donde la voz de Dios resonó para un pueblo herido. Y puede ser ahí, justo donde tú estás ahora, que Él desee hablar otra vez. Tal vez la mayor fuerza en la historia de Débora no está solo en sus palabras, sino en el silencio donde las escuchaba. Mientras el mundo gritaba caos, miedo y desorden, ella se sentaba. Mientras muchos corrían tras soluciones humanas, ella se recogía para escuchar lo que venía de lo alto. Y eso es precisamente lo que hace su vida tan impactante. Fue una voz de Dios en un tiempo donde casi nadie escuchaba. Una presencia de fe en un escenario de oscuridad.
un recordatorio vivo de que cuando el cielo parece callado, Dios aún levanta a quienes tienen el valor de permanecer. La historia de Débora nos habla de valentía, pero no de la valentía ruidosa e impulsiva. Habla de una valentía silenciosa, hecha de raíces profundas y fe constante. Muestra que Dios no está buscando a los más visibles, sino a los más sensibles, que Él no busca a los más preparados, sino a los más dispuestos, que la justicia del cielo se manifiesta a través de corazones que se entregan, incluso sin comprenderlo todo. Si hoy te sientes pequeño, olvidado, cansado, si el peso de la vida ha aplastado tu esperanza y el silencio a tu alrededor parece ensordecedor, recuerda, Dios aún habla con quien escucha. Él aún actúa a través de quienes no se rinden. Él aún levanta voces como la de Débora, no para exaltar personas, sino para restaurar lo que fue quebrado. Y si Él lo hizo en aquella época, puede hacerlo de nuevo, puede hacerlo contigo, puede hacerlo ahora. La palabra declara, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esta es la promesa para quienes están luchando en medio del cansancio, para quienes piensan que ya no tienen fuerzas, para quienes necesitan oír, una vez más, que no han sido olvidados por Dios. Si esta historia tocó tu corazón, recibe esta verdad. Aún puedes ser canal de dirección, incluso en medio del dolor. Aún puedes ser refugio, incluso estando herido. Aún puedes ser respuesta, incluso en silencio, porque no se trata de ti, se trata de aquel que te llamó. Y aquel que te llamó es fiel. Él no abandona a los suyos. Él no olvida ni una sola lágrima y aún transforma a los improbables en instrumentos de justicia, esperanza y restauración. Que el Espíritu Santo te abrace en este momento, que la vida de Débora despierte en ti aquello que estaba dormido y que, incluso en las noches más oscuras, recuerdes, Dios aún habla, Dios aún llama y Él está más cerca de lo que imaginas. Si esta palabra habló a tu alma, guárdala en tu corazón. Dios te ve, Dios te escucha, Dios te sostiene, y Él sigue escribiendo historias sorprendentes con aquellos que deciden creer. Que la paz de Cristo esté contigo, hoy y siempre. Amén.